A raíz de la publicación de los resultados electorales, ha surgido una discusión sobre si Morena y sus aliados deben alcanzar o no la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Si es que apenas habían terminado las elecciones, la secretaria de Gobernación hizo público un cálculo en el que decía que Morena y sus aliados tendrían mayoría calificada, con lo cual, por lo menos en la Cámara de Diputados, falta ver el Senado, pueden o podrán modificar la Constitución. Pero han surgido opiniones en torno de cómo debe aplicarse la ley en materia de la repartición de las curules plurinominales, porque la ley habla de un máximo de sobrerepresentación de 8%, es decir, entre el número total de diputados y el porcentaje de votos que obtiene cada partido político. Vamos a platicar sobre esta polémica con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Javier? Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Pascal? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. A ver, aquí hay dos posiciones. Quienes dicen que esa sobrerepresentación aplica a coaliciones y hay quienes dicen que aplica a partidos. ¿Tú qué opinas? No, a ver, yo diría, Pascal, las dos lecturas son posibles en principio. Ajá. Y tan posibles son en principio que yo te diría, si uno revisa las decisiones del Tribunal Electoral, vamos a encontrar precedentes para un lado y para el otro, ¿no? En 2000, por ejemplo, hay una tesis de jurisprudencia, una sentencia de la Sala Superior, donde claramente trata de manera indistinta al partido político o coalición, ¿no? Yo creo que esa es una interpretación, además, Pascal, que se hace cargo de dónde viene esta disposición, ¿no? Estos candados que se le ponen a la sobrerepresentación vienen de la reforma del 93 y del 96. Y obviamente en ese momento lo que se buscaba al poner el tope del 8% y decir que ningún partido podrá alcanzar más de 300 de los 500 diputados, era muy clara y era evitar que una sola fuerza política de manera unilateral pudiese reformar la Constitución o realizar todas las cosas que se pueden hacer con esa mayoría calificada. Sí. Hay también, hay que decirlo, Pascal, otros precedentes del propio Tribunal Electoral, donde ha entendido de que hay que hacer una interpretación letrista, formalista. A mí me parece muy simplista, pero al final la Constitución utiliza la palabra partido político. Ahora, ¿por qué creo que esa es una mala interpretación, Pascal? Pues porque, a final de cuentas, lo que hemos visto no es que de manera casual de repente las coaliciones están rebasando el tope del 8%. Lo que estamos viendo es un auténtico fraude a la Constitución, es decir, una maniobra deliberada de los partidos políticos. Primero fue el PRI y el Verde, ahora es Morena y sus aliados. ¿Para qué? Para que con auténticas trampas, ¿no? Y ficciones jurídicas se la dé la vuelta. Te pongo un ejemplo. En 2018, Mario Delgado, que fue el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, que después fue designado como presidente de Morena y sigue siendo presidente hoy en día, formalmente se le registró como diputado del PT para efectos de la asignación de RP. ¿Para qué? Pues para que ese triunfo de Morena, de un morenista, no se le contara al partido mayoritario, se le contara a uno de los partidos chiquitos y Morena pudiera tener una sobrerepresentación más allá de lo que se marca. No, creo que el resultado que tenemos es dramático, Pascal, es decir, esa narrativa que trata de imponer Secretaría de Gobernación, ¿no? Con esos cálculos que además, hay que decirlo, no le toca andar haciendo la Secretaría de Gobernación, le darían a la coalición una sobrerepresentación entre 18 y 20 puntos por encima de los votos que Déjame explicárselo rápido a la audiencia, bueno, en mis palabras. Si se aplica por partido esa sobrerepresentación, pues entonces van a quedar Morena y sus aliados con esa mayoría calificada. Si se le aplica a la coalición, entonces no quedaría con esa mayoría calificada, ¿no es así? Totalmente, digamos, y para ponerlo, quizá como dices, es un tema complicado que vale la pena simplificar. Morena y sus aliados sacaron más o menos, Pascal, el 54% de la votación. ¿Ganaron las elecciones? Sí, pero sacaron un poquito más de la mitad de los votos. Si no le aplicamos el tope a la coalición, con ese 54% se podrían quedar
con el 72 o el 74% de la Cámara, ¿no? Entonces, con poquito más de la mitad, te quedas con casi 3/4 partes de la Cámara. Si por el contrario aplicáramos el tope a la coalición, como se hizo en el pasado, en algunos precedentes del propio Tribunal Electoral, pues entonces de ese 54 podrían subir hasta el 62. Eso quiere decir que seguirían siendo una fuerza importantísima, por supuesto, en el Senado, pero no llegarían a las 2/3 partes, es decir, al 67%. Sí, así que importa mucho pues qué criterio se use. Me queda nada más un minuto, estimado Javier. ¿En quién va a recaer esa decisión? Mira, en primer momento quien tiene que hacer las asignaciones es el INE. Yo creo que es altamente probable que el INE siga con un criterio que a mí no me parece adecuado y que tiene todos estos problemas. Seguramente, porque así lo han anunciado ya, pues prácticamente todas las fuerzas de oposición pierden con este criterio, sí. Todas, o sea, desde Movimiento Ciudadano, PRI, PAN y PRD van a presentar seguramente impugnaciones. El PAN ya sacó un comunicado diciendo que precisamente van a pelear esta interpretación de que el tope es aplicado a las coaliciones. Y al final van a ser, hay que decirlo, Pascal, se va a ir al tribunal. 5 personas, una sala superior incompleta, pero al final 5 quienes decidan qué es lo que tiene que prevalecer. Bueno, perfecto, Javier, pues te agradezco esta explicación, te mando un abrazo. Como siempre, Pascal, un gustazo, un abrazo fuerte de vuelta. Gracias, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.